Sí, iniciamos la rueda de preguntas con Juliana Castillo de RPP. Muy buenas tardes, ministro. Me hacía también usted una pregunta con relación a del proyecto de lesa humanidad. Aún no se ha publicado. Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo estima pertinente. No la ha promulgado la señora Presidenta y de acuerdo con el reglamento del artículo 80 del reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgarla. Presumo yo que los días próximos se produzca aquello. La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal, no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano de aquello. Recordemos que el Estatuto de Roma está vigente en el Perú desde el año 2002 y que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad vigente en el Perú desde el año 2003. De manera expresa se señala que el Estado peruano ha hecho una reserva con relación a la incorporación de estas disposiciones en la ley, en la legislación nacional, es decir, a partir del año 2003, del 2003 en adelante. Sin perjuicio de lo anterior, yo no quiero dejar de mencionar que en el supuesto de que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad, como ustedes lo saben, ni tampoco el de crímenes de guerra. Entonces, esto tendría que resolverse pronto, digo yo. Sé que hay voces a favor y voces en contra de esta posición, sin embargo, nosotros esperaremos que el Congreso de la República, si así lo estiman pertinente, promulguen la ley y a partir de allí se tendrá que ver lo relativo a su aplicación. Escuché también al presidente del Poder Judicial en algún momento manifestar algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos un control difuso que lo practica cada uno de los jueces. Si algún juez encontrara que esta ley no es acorde con la Constitución, simplemente no la aplicará para el caso concreto y demás. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Yanela Aguirre de Exitosa. Buenas tardes, Premier. Con respecto a la promulgación de esta ley de lesa humanidad, ¿no cree usted que se está dejando un mal precedente por parte de nuestro país con respecto al respeto de los derechos humanos y sobre todo para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia? Es más, ya hay una respuesta por parte de la CIDH con respecto a la carta que ustedes enviaron en su momento en conjunto con el Congreso. Por otro lado, también preguntarle acerca de esa demanda competencial que ya se ha hecho efectiva contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay muchos que toman esa percepción como que del gobierno se quiere volver intocable a la presidenta Dina Boluarte para que así no participe de las investigaciones que tiene en curso. Gracias. A ver, nosotros no creemos que con esta ley de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar en modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la Corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo los alcances de esa norma. Genera incomodidad cuando no protesta la situación particular del ciudadano Fujimori, comprometido precisamente en Barrios Altos de La Cantuta, y el indulto que le fue conferido
posteriormente el habeas corpus declarado fundado en su favor, la libertad de la que ahora goza, etc. Pero eso no tiene que ver con la aprobación de esta ley, nada por el estilo. Y reitero, no hay impunidad. Lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Yo allí no veo dificultad mayor. Por otro lado, efectivamente hemos recibido respuesta, no sé si llamarlo una respuesta precisamente, de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la señora Presidenta de la República y al Presidente del Congreso. La verdad, una respuesta que sale hoy día, hace unas cuantas horas, la hemos conocido, y allí no solamente acusa recibo de la comunicación de la Presidenta y del Presidente del Congreso a la carta en la que estas dos autoridades electas por el pueblo le hicieron saber a la Corte sobre lo impertinente que había sido la resolución que ellos emitieron ordenando, requiriendo a los poderes del Estado para que actúen según tal o cual disposición. Nuestras autoridades, la Presidenta Constitucional de la República y el Presidente del Congreso, le hicieron saber a la Presidenta de la Corte respecto del profundo malestar que había generado esta carta, porque nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno o en otro sentido. La respuesta, que hoy día se ha hecho pública también, luego de hacernos un recordar y sobre las disposiciones convencionales, nos agrega que espera que nuestro país encuentre la manera de cumplir el mandato. No nos dice ni siquiera cómo, y nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que ya todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad. El plazo para responder a la Corte respecto de un requerimiento de información que hizo vence el 9 de agosto y las autoridades competentes están trabajando en ello. Pero probablemente una de las cosas más importantes es el apartado de la carta de respuesta de la Corte, donde se afirma que hay disposición de este órgano supranacional para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros somos unos convencidos que es absolutamente imprescindible para la propia subsistencia del sistema que se inicie un diálogo profundo sobre la necesidad de su fortalecimiento. Nos encontramos, y lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano, me refiero a la Comisión y a la Corte, cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas ocasiones pronunciamientos sesgados, ofenden con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el Estado peruano. Consideramos que en este punto en particular, cuando la Corte trata los temas vinculados a los delincuentes terroristas, no comprende ni es empático con la memoria que nos merecen las víctimas, 70.000 peruanos que hemos tenido fallecidos como consecuencia de ese conflicto. Por eso hay líneas rojas que el Estado peruano no está dispuesto a tolerar respecto de decisiones que puedan provenir de estos órganos. Por lo demás, nuestra disposición para colaborar y para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema es plena y hay iniciativas, por supuesto, del Estado en ese sentido. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Kenneth Vargas. La denuncia competencial. Sí, la denuncia competencial ya ha sido presentada y de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Constitucional ha de seguir su trámite. El procurador especializado para asuntos constitucionales está llevando adelante esta denuncia como corresponde de acuerdo a ley y naturalmente desde el Poder Ejecutivo estamos atentos para mantener
con él cualquier línea de coordinación y sobre todo para poder contribuir a que esta denuncia competencial prospere. No pretendemos, y acá permítanme por favor, no quiero dejar que su expresión quede en el aire, convertir al Poder Ejecutivo en intocable. Lo que nosotros queremos recordar a la ciudadanía es que de conformidad con el artículo 117 del texto constitucional, la señora Presidenta Constitucional de la República goza de una protección constitucional que no permite que por cualquier circunstancia, salvo las contenidas en el texto constitucional, ella pueda ser acusada. Estamos llevando, a través de esta denuncia competencial ante el Tribunal Constitucional, la necesidad de que se hagan definiciones para que puntual y exactamente se diga en qué circunstancias y frente a qué delitos la señora Presidenta Constitucional puede ser acusada. Y no lo hacemos por la Presidenta Boluarte hoy día, lo hacemos pensando en cualquier otro presidente que venga a futuro que no puede estar viendo mermadas sus funciones constitucionales al tener que estar acudiendo ante llamados de la Fiscalía. ¿Cuántas denuncias tiene ya la señora Presidenta? ¿Cuántas horas le significan a ella tener que estar testificando ante la Fiscalía? ¿Cuántas veces tiene ella que dejar de asistir al Consejo de Ministros para participar de estas sesiones? Es decir, esta actitud merma de manera significativa y socava las funciones constitucionales de la Presidenta de la República, razón por la cual nosotros nos hemos permitido interponer esta denuncia competencial a efectos de que el Tribunal Constitucional determine cuáles son las únicas circunstancias por las que ella puede ser acusada. Gracias. Continuamos con Kenneth Vargas de Willax. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos los ministros. Queremos centrarnos en dos carteras. En primero, lo de la seguridad ciudadana. No, solo en verano, SINADEF y varias instituciones hablan de un incremento en la tasa de homicidios, que hasta ahora no tenemos las cifras exactas, ¿no? Vamos a ver si el gobierno las publica. Pero lamentablemente muchos, a nuestro canal y a todos los colegas les ocurre, muchos transportistas, muchos microempresarios continúan llamando, alertando por cobro de cupos, y en las calles se ven cada día y cada semana terribles asesinatos por el crimen organizado. Hace poco, lo lamento, el hermano de un colega nuestro de la televisión, en Ancón, fue asesinado por el tema del cobro de cupos porque pertenecía a una empresa de transporte. Aunque él ha pedido, su familia ha pedido, lo respetamos, que se mantenga el caso en reserva. Lo respetamos. Entonces la pregunta es al Premier. Con el actual ministro del Interior, un ministro que está preocupado por chats con este agente policial denominado Culebra, ¿hay confianza en que se pueda resolver el tema histórico del crimen organizado? Por otro lado, ¿estaría de acuerdo con que sea un peritaje urgente a esos chats y audios que el ministro niega y dice que son falsos? En segundo lugar, eso es sobre seguridad ciudadana. Al ministro de Trabajo, ¿qué ha pasado, ministro, con la gente de Alianza para el Progreso? Se ha convertido el Ministerio de Trabajo en una agencia de trabajo, de chamba para la gente del señor César Acuña, y lo mismo con la sobrina del señor Nicanor Boluarte. Gracias. Perdone, señor, yo quiero estar seguro, Dani Bastos, si me permite, yo quiero estar seguro de haber comprendido su pregunta. La primera parte de la pregunta hablaba sobre un incremento en la tasa de feminicidios. Solo tenemos las de enero y el verano sobre el incremento de la tasa de homicidios, y el mensaje en general de si usted confía en el ministro de Interior con los chats y con los audios, que él niega, por supuesto, y que se necesitan un peritaje para hacer este combate al crimen organizado, ya que, recalco, muchos transportistas, y los colegas lo saben, fallecen por el cobro de cupos, ¿no?, en la ciudad. Ok, gracias. Yo no tengo ahora mismo las cifras que usted me pediría, lo lamento. En todo caso, vamos a través de las redes a publicarlas. Yo me comprometo a publicarlas a través de las redes. Por favor, vamos a solicitar las últimas cifras que tengamos para hacerlas públicas. Por otro lado, nosotros estamos trabajando de una manera muy incesante
en disminuir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana. Y en ese trabajo se encuentra sumamente comprometido nuestro ministro del Interior. Todas las semanas estamos viendo, ya hace 3 semanas o 4, publicaciones que se hacen en diversos medios de comunicación vinculados a presuntos chats del ministro. Mire, el ministro ha negado la veracidad de esos chats. Yo, por supuesto, le creo. Sí, no se sorprenda usted. Y también creo que deberían de hacerse peritajes. Para que se haga un peritaje, yo he trabajado en estos temas, lo que necesitan es la matriz. Si ustedes hacen una copia en sus estudios y eso no va a servir. Necesitan la matriz. O sea, quien sea que esté construyendo esos chats, o si son auténticos, debería mostrarlos, el original. Y ese original es el que va y es al que se le hace el peritaje. Por supuesto, la disposición debe ser absolutamente plena para que esto se produzca. Nadie más interesado que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en que esto finalmente se resuelva. Él no ha negado conocer al ciudadano que usted ha mencionado, alias Culebra. Él ha afirmado que efectivamente lo conoció, que efectivamente tuvo una relación de naturaleza legal, me parece, contractual, en algún momento con él. Pero así como el ministro del Interior, todo el gabinete goza de confianza y estamos trabajando con ellos. Los resultados los estamos viendo permanentemente en la lucha contra la delincuencia, amanecer seguro, retorno seguro, la cantidad de bandas que se están desarticulando, la cantidad de requisitoriados que se están capturando. Es decir, estamos viendo una dinámica muy distinta a la que tuvimos meses atrás con relación a este tema. La siguiente pregunta la responde, por favor. Sí, no. El Ministerio de Trabajo no es promoción, no es agencia de empleo de nadie. El Ministerio de Trabajo no es agencia de empleo de nadie. Más bien aprovecho para decir que más bien el Ministerio de Trabajo tiene un centro de empleo donde pueden ir todas las personas que buscan trabajo y también van todas las empresas que están buscando trabajadores. Y aprovecho esta conferencia de prensa para invitar a todas las personas que están buscando un empleo, pueden ir, funciona el primer piso de manera presencial y también de manera virtual. Y ahí todos los días los empleadores colocan sus puestos de trabajo para justamente dar trabajo a estas personas que no tienen empleo. Lo que sí también tenemos que señalar es que en el Ministerio de Trabajo no perseguimos a los trabajadores por su militancia política, sea derecha, izquierda, centro, y tampoco perseguimos a los trabajadores por su militancia sindical, de ninguna manera. Más bien, lo que quiero aprovechar también es para decir que más bien hemos ahorrado nosotros en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios han hecho esfuerzo de trabajar fuerte, con menos trabajadores, de manera que tenemos recursos para que a partir de este segundo semestre vamos a gastar esos recursos en servicios de capacitación para jóvenes productivos, para implementar mi carrera, para poner más cursos en Capacítate. De manera que creo que estamos haciendo una gestión eficiente, óptima y aprovechando bien los recursos. Nada más. Muchas gracias. Finalizamos la rueda de preguntas con Fernando Palomares de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señora ministra de Cultura, señor ministro de Desarrollo Agrario, Riego, señor ministro de Educación, señor ministro de Promoción del Empleo. Todo el país está hoy día contento, entusiasmado, porque hemos tenido este logro olímpico de Stefano Picheira. La pregunta va a esto, si que a nivel de gobierno se puede comenzar a desarrollar una política de Estado en lo deportivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una vía olímpica, tenemos una serie de edificios y otros aspectos más respecto al deporte, pero falta que el país se contagie, y quizás también ustedes dentro del Estado, dentro del Ejecutivo, para que haya, así como se viene el megapuerto de Chancay, haya un megaproyecto político de deporte que esté orientado justamente a destacar
los dones y las habilidades de nuestros jóvenes peruanos deportistas, para que de esa manera también tengamos presencia en el escenario nacional, así como queremos tenerlos en los organismos internacionales, la OECD, en fin, otros escenarios. Y finalmente, señor Premier, ¿cuál es la posición del Ejecutivo respecto a esta situación de SUNEDU, respecto a el licenciamiento de las universidades? Hay una gran preocupación en el campo educativo, científico, de la docencia superior, al cual también yo pertenezco, respecto a esta posición de SUNEDU, señor Premier, señores ministros, esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a dar una muy breve respuesta y lo dejo al señor ministro de Educación para que profundice en ello. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Imagínese usted. 32 años después, la bandera peruana vuelve a flamear en unos Juegos Olímpicos. Motivo de gran orgullo y, por supuesto, como corresponde, de agradecimiento a nuestro velerista, por esta hazaña olímpica. Un ejemplo, además, que deben seguir todos los niños. Con relación al licenciamiento, a la ley, porque también como usted participa ahora al ministro de Educación, Morgan Quero. Gracias, señor Premier. Hace mucho tiempo que no teníamos una política de Estado deportiva, como usted lo ha señalado. Hoy la tenemos y ha quedado plasmado también en el mensaje que la señora presidenta constitucional dio ante el Congreso el pasado 28 de julio. Hablamos de los Juegos Deportivos Escolares, señor Premier. Queridos amigos, más de 800.000 niños. Es una cifra récord, nunca antes vista en la historia. Podemos tener ahí después una reunión con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, que por cierto fue a recibir personalmente por encargo de la señora presidenta a la deportista que quedó en 8º lugar en marcha, la deportista Inga, que además refirió de manera muy clara que los apoyos que no había podido recibir tenían que ver con la gestión anterior y se le ha dado el reconocimiento, así como lo he comentado para todos los deportistas que sí han hecho un gran esfuerzo. Y yo creo que sí, en estos momentos tenemos esta posibilidad. Esta norma se aprobó la posibilidad de que las carreras, las universidades puedan aprobar hasta el 100% de la virtualidad en sus formas de transmitir el conocimiento. Hasta el 100%. Eso no quiere decir que todas están habilitadas para dar el 100% de sus cursos en plataformas virtuales, que es a eso a lo que hace alusión la norma. Y ahí también complementaremos lo necesario con el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, a través de la SUNEDU y el CINEACE, para las acreditaciones y las supervisiones correspondientes. Ahí en donde se requiera pasar por los talleres, la presencialidad, los laboratorios, los ejercicios prácticos, en donde se requiera esa presencialidad, se va a seguir realizando para cuidar los parámetros y la calidad del servicio universitario. Ese es nuestro compromiso con todos los jóvenes del Perú. Muchas gracias.